Bien, una vez que hemos importado nuestro dibujo escaneado, vamos a ver cómo con Inkscape podemos fácilmente transformarlo en un gráfico vectorial. Bien, para ello tendríamos aquí las capas. Teníamos la primera capa dibujo base, la tenemos protegida para no moverla. Vamos a crear una nueva capa pulsando aquí en más y le vamos a llamar líneas. De esta manera tendremos aquí esta nueva capa sobre la cual podemos empezar a trazar las líneas. Hay muchas herramientas para ello, pero nos va a interesar especialmente esta, que nos permite dibujar trazados en forma de curvas Bézier o líneas rectas. Esto funciona de la siguiente manera. Si yo lo activo, puedo ir trazando, haciendo simplemente clic en cada punto, una línea que vaya haciendo esquinas, es decir, ángulos. Bien, hacemos un doble clic al final y la tenemos ahí. Si la editamos, vemos que tenemos aquí los nodos que podemos colocar y mover donde queramos. Bien, hay otra forma de utilizarla, que es la siguiente. Si yo en lugar de hacer simples clics, hago clic y manteniendo pulsado el botón muevo, lo que me crea son otro clic y manteniendo pulsado el botón muevo, lo que me crea son curvas. Son curvas Bézier que ahora vamos a ver en el modo edición cómo funcionan. Hago un clic y desplazo el ratón. Hago clic y desplazo el ratón. Va creando curvas. Bien, un doble clic al final. Y si ahora editamos, vemos que estos nodos tienen además dos tiradores que nos permiten definir perfectamente la dirección de cada curva. Bien, lo vemos así. Podemos mover el nodo para colocarlo donde queramos y manipular los tiradores para ajustar las curvas como queramos. Bien, vamos a eliminar estos dos objetos y, por ejemplo, vamos a trazar nuestro perfil. Bien, para eso haremos aquí un clic. Podemos combinar los dos tipos de líneas. Hacemos un clic sencillo y aquí otro, porque esto es una línea recta con dos ángulos que nos va a venir bien hacerlo. Y a partir de aquí ya podemos hacer clic y desplazar el ratón hasta donde queramos. Otro clic y desplazar el ratón hasta donde queramos para ir trazando curvas que se vayan ciñendo en lo posible a nuestro perfil. Bien, otro clic y desplazando, otro clic y desplazando. Vemos que no nos está quedando muy bien, pero no hay ningún problema porque después podremos ajustar de muy diferentes maneras la forma para que se ajuste bien a nuestro dibujo tradicional. Bien, vamos a completar esta forma, llegando hasta el final. Y simplemente si unimos el último nodo con el primero, ya no lo he unido bien. Vamos a hacerlo y así vemos. Nos crea el trayecto, bien, que ahora podremos editar. Lo primero que tenemos que hacer es este fallo que hemos tenido al final. Podemos superponer o desplazar el nodo a donde queramos. Bien, vemos que podemos ir desplazando los nodos y ajustando los tiradores para que se vayan ciñendo a nuestra curva. Bien, de una forma muy sencilla, simplemente con un doble clic podemos crear un nuevo nodo, por ejemplo aquí, para que nos permita ajustar mejor a la forma del dibujo. Podemos ir ajustando los tiradores y los nodos. Bien, vamos a hacerlo de esta forma así rápida, porque nos interesa, pero bueno, pues vemos aquí que es lo mismo. Tendríamos aquí que crear un nuevo nodo para podernos ajustar a esta curva de aquí y de esta manera iríamos pues mejorando nuestro perfil. Bien, de la misma forma, ahí va. No pasa nada si en algún caso nos equivocamos, con control Z volvemos y deshacemos la acción anterior, como ahora por ejemplo, y lo que nos interesaba era mover el nodo aquí, ajustar estos tiradores para que se nos vayan ciñendo a nuestra curva. Bien, lo mismo podemos hacer aquí al final, ajustar aquí creando algún nodo nuevo, con doble clic lo podemos hacer fácilmente. Así, y crearíamos aquí los nodos que nos hicieran falta, hasta, bueno, aproximadamente tendríamos ya
un perfil, bueno, que si lo hacemos despacito y con más nodos, pues lo tendremos más ajustado. Bien, porque lo siguiente, una vez que tengamos creadas todas las líneas, podemos trabajar también otra herramienta que si activamos objeto, relleno y borde, vemos que nos aparece aquí una nueva ventana. Todas estas ventanas los podemos con esta flechita o dejarlas minimizadas a la derecha y volverlas a activar cuando queramos, o con esta X cerrarlas y olvidarnos de ella. En este caso la vamos a activar, relleno y borde, porque por ejemplo nos puede interesar que este perfil esté en negro. Bien, aquí podemos activar distintos tipos de relleno. Uno de ellos es el relleno sólido de color uniforme, que podemos manipular pues el color o el alfa. Vemos aquí la transparencia que nos aumenta o disminuye. Podemos ponerlo en colores si lo necesitamos en algún caso en colores, aunque pues, para el dibujo arqueológico será poco frecuente, digamos. Bien, podemos también hacer degradados radiales, incluso utilizar patrones, que luego vamos a ver cómo funcionan. Bien, de la misma manera también podemos, vamos a hacerlo, manipular el estilo de trazo. Vamos a trazar, por ejemplo, la línea superior, que nos puede interesar que esté en trazo punteado. Para ello activamos y en este caso lo que necesitamos es un clic, y si pulsamos control ya nos va a hacer la línea totalmente horizontal, que nos puede venir muy bien para estos casos, por ejemplo. Y hasta aquí. Bien, esta línea ahora mismo, pues como vemos, es una línea sólida, pero podemos aquí decirle que nos lo haga con un estilo de trazo de guiones, por ejemplo, de esta manera. Y así tendremos ya una línea punteada. Bien, podemos coger también y trazar la línea de el cuerpo principal, que podemos hacer así. También con control lo haríamos totalmente vertical. Luego no hay problema porque ya sabéis que luego podemos corregir todas estas nodos y tiradores de nuestras curvas Bézier. Bien, iríamos trazando la línea del cuerpo principal de esta manera, y aquí uniríamos al final la primera con la última. Bien, nos podría interesar, por ejemplo, que las líneas de esta forma fuesen más gruesas. Simplemente aquí ponemos 3 puntos y vemos que se nos hacen más gruesas. Bien, combinando esas herramientas de trazo con rellenos, yo tengo ya preparado pues un dibujo, digamos, que sería esta misma cerámica, y en la cual ya veis que las capas que tengo activadas pues es el dibujo base por una parte, que ahora mismo lo tengo oculto, lo podría visualizar, una capa de líneas, otra para esta decoración, otra para la escala y los textos, y otra para los sombreados. Bien, vamos a ir viendo qué tiene cada una, ocultando las demás. Bien, la de las líneas ya hemos visto, es el trazado principal, que sería este, el perfil y esta línea punteada que hemos puesto aquí, así de sencillo. Bien, sobre esta habríamos puesto la decoración, que en realidad la decoración son trazados individuales que después llevan un patrón. Es decir, si aquí vemos en relleno, el relleno es un patrón que he creado yo. Podemos crear cualquier patrón. Vamos a hacer un ejemplo, simplemente con, por ejemplo, queremos hacer un trazado de esta forma, de este aspecto. Bien, hacemos un pequeño objeto y seleccionamos como objeto y decimos objeto y patrón, objetos a patrón. Bien, ahí nos ha creado un patrón nuevo, aunque no lo veamos, que si ahora nosotros hacemos cualquier otro trazado, por ejemplo una línea de este estilo, bien, podemos decirle que el color de trazo sea un patrón y elegir el patrón que hemos creado, que nos lo pondrá en la última posición. Bien, en este caso, lógicamente, como hemos escogido un trazo, lo que tendríamos que hacer también es aumentar el grosor del trazo para que se viese el patrón. Por ejemplo, vamos a ponerlo así. Y vemos como el patrón que habíamos creado se convierte, digamos, en el color de este trazo. Bien, de esta manera, vamos a eliminarlos. De esta manera hemos ido creando cada uno de estos trazos con
su color correspondiente, con distintos patrones para hacer la decoración que nos interesaba, para ceñirnos a lo que teníamos en el dibujo base aproximadamente. Bien, posteriormente hemos puesto la escala, que la escala, bueno, pues vemos que son una serie de rectángulos muy sencillitos, fáciles de trazar, que lo hemos hecho basándonos en el dibujo base, para que nos cuadre, y los textos que lo hacemos con esta herramienta. Con esta herramienta podemos escribir los textos, el que queramos, pues dibujo, y podemos controlar pues los parámetros habituales de las fuentes, el tamaño, el tipo de fuente, etcétera. Pues de esta manera nos ajustamos a lo que necesitemos. Bien, y esto después funciona como cualquier otro objeto. Así hemos creado pues los textos de referencia. Y por último, la capa que he llamado sombreado, la vemos aquí, vamos a sacarla ya sola. Son en realidad varios objetos. Un objeto que reproduce, digamos, la forma principal, cuyo valor de trazo es ninguno y cuyo relleno es un patrón de los que vienen preconfigurado. Y después hay otro objeto. Aquí vamos a eliminar este para verlo mejor. Y tenemos otros dos objetos que en realidad son formas que he creado y en las cuales he puesto sencillamente con un poquito de desenfoque y opacidad el mismo patrón. De esta manera consigo que me haga un efecto de textura de cerámica sombreada. Si ahora activo todas las capas que me interesan, bien, así, tengo ya el dibujo completo y vectorizado. Bien, ya lo último sería exportarlo. Para ello, si hacemos archivo, exportar imagen PNG, me aparece aquí una nueva ventana, en este caso, que me permite seleccionar distintos parámetros, dibujo, la superficie que quiero exportar dentro de lo que es la imagen y el tamaño final que va a tener esta imagen. Bien, podemos exportar como, es decir, podemos elegir el nombre, por ejemplo, y después pulsaríamos exportar. Bien, ya nos lo ha hecho y ya tendríamos en una nueva imagen el PNG, es decir, un mapa de bits con la imagen con los parámetros que queremos. Bien, lo podemos ver aquí mismo, donde lo hayamos guardado. Vale. Lo teníamos guardado. Vamos a ver dónde estaba. Vale. Cerámica neolítica vector. Bien, tendríamos aquí cerámica neolítica vector. Y aquí ya tendríamos en PNG. Bueno, lo hemos abierto vamos a abrirlo con otra herramienta. Por ejemplo, con el Photoshop. Y ahora nos abriría lo que es el mapa de bits del archivo PNG que hemos guardado. Y aquí lo tenemos ya. Este sería todo el proceso.